Gracias a todos los presentes. Y quisiera introducir este panel, primero relevando el marco conceptual que se acaba de hacer o el resumen de la jornada del día de ayer. Se ha hecho un trabajo muy laborioso, muy sintético, que les sirve a ustedes como panelistas sobre los conceptos que se han venido virtiendo alrededor de esta jornada. Ha habido, además de conceptos, mucha semántica, importante por supuesto. Se ha hablado de empoderamiento de la sociedad civil, de potenciación de la sociedad civil. Se ha hablado de formación y capacitación. Se ha hablado de alianzas y de procesos colaborativos. Se ha tratado sobre el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible y de la confianza que se debe generar entre los entes públicos, privados y las organizaciones sociales. Todo ello requiere que aterricemos redundando a tierra. Y creo que esta mesa en la cual ustedes intervienen, por el liderazgo que cada uno tiene en sus redes correspondientes, van a ilustrarnos a todos nosotros sobre el cómo, ya no sobre lo conceptual, sino realmente cómo están gestionando estas alianzas, cómo están gestionando la participación ciudadana, cómo están gestionando los procesos colaborativos, cómo se están emplazando frente a los objetivos de desarrollo de sostenibilidad de Naciones Unidas, en fin, lo que son las prácticas virtuosas en este campo. Voy a dar la palabra, en primer lugar, a Fernando Carbone, teniendo en cuenta los tiempos que ya hemos concordado. Fernando. Buenos días. Buenos días. A nombre del Foro de ONGs Españolas, gracias por invitarnos y felicitaciones a los organizadores por la clarividencia, seguramente hace un tiempo, de haber escogido al Perú en un momento muy particular, en una fecha muy particular y casi en una hora muy particular. Pero bueno, es así. Pasemos un poco de la propuesta teórica, que es importante, a la aplicación práctica. Cuando los estados y sus poderes están envueltos en diversos procesos que merman su legitimidad e imagen, el rol de la sociedad civil ha sido elevar la voz de la ciudadanía, denunciando estos hechos y presentando alternativas a los problemas existentes. Para esto se ha promovido la vigilancia ciudadana para mantener la prioridad de los derechos humanos, entre otros asuntos políticos. Se ha apoyado la presión social para la continuidad de políticas de Estado, más allá del cambio de funcionarios, autoridades, gobiernos, congresos, etcétera. Se ha buscado formas de participación ciudadana con la idea de transformar la injusticia, las deficiencias, la inequidad a través de cambios sociales para los sectores más vulnerables, leyes, políticas de Estado y propuestas de intervención concretas. Si la sociedad civil no hubiera sido capaz de incidir en esta transformación, si se hubiera quedado en la protesta y no en la propuesta, hubiera sido inútil para todos nuestros países. En la sociedad civil, evidentemente, hay una gran variedad de carismas, potencialidades y representatividad, pero todos coincidimos en fortalecer el trabajo en redes, tener pocos pero consistentes puntos de agenda común con diversos actores sociales para posicionarlos a nivel de país, de región y de Iberoamérica.
y hemos debatido abiertamente que el foco para el desarrollo sostenible no debe estar en la innovación de la sociedad civil, debe estar en el cumplimiento del Estado como garante de derechos. La sociedad civil muchas veces ha sido la primera en alertar los desafíos sociales para los estados y en buscar soluciones a pequeña escala, es nuestra dimensión, para los mismos en espacios locales o subnacionales, contribuyendo con ello a la visión de un país diverso, posible, capaz de ser desarrollado, inclusivo, equitativo, justo, con sostenibilidad, institucionalidad, democracia directa y participativa para poder lograr lo anterior. En los siguientes años seguimos afrontando el reto de ganar la confianza de la sociedad en general y al mismo tiempo seguimos asumiendo los riesgos de un financiamiento cada vez menor y un debilitamiento del acceso a fondos que estén disponibles para apoyar el desarrollo de las acciones de la sociedad civil. Lamentablemente también debo añadir esto, la existencia de un cierto grado de suspicacia y a veces desprecio por parte de algunos estamentos del Estado. No metamos a todo el Estado en esa bolsa. A esto se añade un obstáculo creciente, un individualismo hedonista en las sociedades que cada vez están más aisladas, son menos solidarias, poco empáticas y llenas de desconfianza. Frente a eso, intentamos trabajar por una ciudadanía bien formada y educada en valores universales, conocedora de su historia y de sus procesos, de sus derechos y que sepa cómo defenderlos. Para nosotros es más importante una buena formación y educación que la información en sí misma. Y esto sabemos que se consigue desde el hogar, desde la familia, desde las instituciones educativas, desde las organizaciones de base. Y a esto añadimos que haya una ciudadanía plenamente informada, con medios de comunicación independientes y veraces que permitan incrementar el flujo de información en general, sobre todo a los grupos más vulnerables, pero también priorizar en el momento que vivimos en la región y en el país la lucha contra la corrupción y la erradicación de la violencia en todas sus formas. Muchas gracias. Fernando, ¿cómo interlocuta con el sector público el foro? Hay espacios creados como la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, generada en el tránsito posterior a la recuperación de la democracia plena. Es un interlocutor que trata de mejorar las posibilidades de cooperación externa y hacia vez de la cooperación sur-sur y de la cooperación al interior del país. Fuera de eso, hay una relación directa con los organismos del Estado, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos municipales, directamente. El problema es que no encontramos muchas veces una coherencia de discurso único entre todos. Son diferentes niveles del Estado, pero debería haber una coherencia única, por ejemplo, hacia dónde vamos como país. ¿Cuál es una meta única como país en la cual un municipio, una región, un sector o la agencia misma coinciden en su nivel que vamos para allá? Entonces, esa es una dificultad a pesar de la interlocución. Muy bien. Juan, Fernando ha hablado de elevar la voz de la ciudadanía y tengo entendido que la iniciativa que has liderado, que la iniciativa 3 de 3, está en esa línea de dar visibilidad, visualidad y voz a la ciudadanía para que los políticos y la política transparenten sus acciones. Convérsanos de esta iniciativa, de otras que vayan en la línea del cómo participa la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias por la invitación al foro a comentarles una experiencia que nació de un evento muy doloroso y otro muy vergonzoso en la historia de mi país. En septiembre de 2014, México se levantó con la noticia de que 43 estudiantes
de una escuela normal, una escuela para formar profesores, habían desaparecido en el estado de Guerrero en una noche. Y después de las primeras investigaciones resultó que habían sido secuestrados, muy probablemente asesinados, sus cuerpos nunca aparecieron, por una célula del crimen organizado dirigida por un presidente municipal. Entonces, el mensaje doloroso, desgarrador a nivel del tejido cívico es que la corrupción no es solo un problema de que con un soborno sube el costo de una carretera o se beneficia a un compadre en un contrato. El mensaje fue: la corrupción mata. La corrupción hace que tu familia viva en un país más inseguro, que tú vivas con más miedo y que el Estado se vuelva más vulnerable a ser penetrado por células criminales. Eso pasó en septiembre. Pocas semanas después, en un segundo evento, no de esa dimensión de tragedia, pero sí profundamente vergonzoso, nos enteramos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su residencia familiar de $7 millones había sido pagada por un contratista de obra pública del gobierno. Entonces, mezclando las dos historias, la primera moraleja es: la corrupción mata. La segunda moraleja es: la corrupción está hasta arriba de la estructura del Estado mexicano. Eran cosas como que ya intuías, ya tenías una noción, pero la combinación en tiempos tan próximos fue sumamente doloroso y algo que marcó la historia moderna de México. Entonces, grupos de sociedad civil, destacadamente el capítulo mexicano de Transparencia Internacional, liderado por mi compañero de universidad, Eduardo Bojorquez, y yo empezamos a platicar sobre qué hacer, o sea, qué rol como sociedad civil debíamos asumir en este contexto de la vida de nuestro país. Surgen las investigaciones sobre el caso del presidente de la República y la conclusión de la persona que lo investigó, que era un subordinado del propio presidente, es que no había falta en el caso porque las leyes mexicanas no tipificaban el conflicto de interés. No decía que no hubo conflicto de interés, simplemente no existía en la ley. Lo que no existe en la norma no se puede castigar, no se puede sancionar. Entonces encontramos ahí casi una oportunidad terapéutica para sanar, para encauzar un enojo colectivo de una forma institucional. ¿De qué manera podíamos como país, primer paso, tipificar el conflicto de interés y después evitarnos la vergüenza internacional de que nuestro jefe de Estado obtuviera hipotecas extremadamente cómodas de contratistas de gobierno? De ahí surge esta idea de la 3 de 3, que era pedirle a todo funcionario de alto nivel dentro del Estado y a cualquier funcionario electo a nivel municipal o a nivel estatal que presentara 3 documentos. El primer documento era la declaración patrimonial, la declaración de intereses y luego que estaban al día en el pago de impuestos. Y esto empezó pues un viaje profesional, personal, que involucró tanto a mi institución, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Éramos un think tank, lo seguimos siendo, de política económica, pero nos encontramos que el principal problema económico de México era la falta de Estado de Derecho. Entonces había que entrarle al tema de la corrupción. Y también una especie de radiografía de la cultura política mexicana. Lo empezamos sin ningún respaldo legal, lo empezamos a pedir a candidatos en unas elecciones intermedias y nos encontramos pues de cómo funciona la política en sí. Alguna conversación con un candidato nos decía: no, pues mire, habló por teléfono a la oficina, yo con mucho gusto le presento la declaración patrimonial, no tengo problema. Dice: nada más que tengo un departamento que sí me preocuparía mucho que mi esposa se enterara, no sé cómo presentar la información. Y dije: híjole, pues tal vez usted tiene más problemas que patrimoniales, ¿no? O otro candidato al Congreso que habla y dice: no, ¿sabe qué? Yo le presento la de intereses y la patrimonial,
solo que la fiscal no se la voy a presentar porque sí tengo ingresos, pero no estoy registrado ante Hacienda. Entonces, como tiene ingresos y no está registrado frente a la autoridad tributaria, o sea, me está confesando un crimen fiscal. Y pues si quiere ser candidato, probablemente el primer paso sería registrarse ante las autoridades tributarias. Entonces nos fuimos encontrando con todo esto. Y era simplemente por presión mediática. Entonces, nuestro ciclo de trabajo empezaba a las 6 de la mañana tomando entrevistas de noticieros regionales, a las 7, 8 noticieros nacionales, contando todo cómo iba este proceso de presión pública, y nos dimos cuenta que no lo íbamos a lograr si no poníamos en ley estos 3 criterios y estas 3 exigencias, y de ahí surge la ley 3 de 3, como comentaba ayer. La Constitución mexicana por primera vez permitió que los ciudadanos iniciaran leyes y se conseguían 120,000 firmas. Antes de esto, solo el presidente de la República o los miembros del Congreso podían iniciar un ciclo de redacción o transformación de una ley. Y nos dedicamos a buscar 120,000 firmas, y con muy pocos recursos, pero con mucho apoyo de sociedad civil, del sector privado, de universidades, de sindicatos, en lugar de 120,000 firmas conseguimos 650,000, y de ahí empezó el proceso de negociación legal. Lo presentamos en el Congreso y aprendí de una forma difícil y dolorosa esta frase que uno nunca debe enterarse cómo se hacen ni las salchichas ni las leyes. La ley no quedó exactamente como queríamos, pero se lograron pasos y cambios importantes, y es uno de los ejemplos de cómo sociedad civil puede poner un tema sobre la mesa, generar presión pública, generar una estructura de alianzas que obligue a las instituciones del Estado, pues por lo menos a atender las solicitudes, no atenderlas cabalmente, pero sí a generar una interlocución y un diálogo del cual se detona el cambio, ¿no? Una pregunta. Quizás todo este proceso ha llevado, según tu visión, a un mayor reconocimiento de parte de la participación ciudadana en México frente a estos flagelos, a estas situaciones perversas que se dan no solo en la política, sino en otros campos. ¿Cómo miras tú esto después de la experiencia? ¿Se ha logrado un mayor reconocimiento de la participación de la sociedad civil, de entidades o iniciativas como las que has vehiculizado a través de tu organización? Sí, sociedad civil se ha vuelto un actor público en el debate en México, lo cual ha tenido sus aspectos positivos, creo que en la construcción del debate, y otros aspectos complicados que nos hemos visto enfrentando situaciones que no te imaginarías. El año pasado, en la primera plana del New York Times, apareció una historia de que 15 ciudadanos mexicanos, entre los que desgraciadamente me encontraba yo y mi esposa, habíamos sido víctimas de un software espía que compró el gobierno mexicano a una empresa israelí. Es un software con el que ya no es como en las películas de los que nacimos en el siglo XX, de que te intervienen el teléfono y escuchan tus conversaciones. Aquí es una violación absoluta y total a tu vida privada. O sea, saben dónde estás, te pueden ubicar de manera georreferenciada en todo momento del día, pueden prender la cámara o el micrófono de tu teléfono cuando ellos quieran sin que tú te des cuenta, pueden meter archivos que tú no tenías, entonces pierdes total control sobre tu vida privada. Me lo hicieron a mí, se lo hicieron a mi esposa, a periodistas, defensores de derechos humanos. Y dices, bueno, en un país que tiene la crisis de inseguridad que tiene el país, que hay que combatir al crimen organizado, ¿qué diablos les interesa saber a qué horas voy por mis hijas al fútbol, o que si falta leche y cereal en el refrigerador de mi casa? Porque desgraciadamente mi vida no es tan interesante como para que amerite semejante atención del Estado mexicano. Es un software que solo puede comprar el Estado.
Entonces ahí fue, digamos, una atención por parte del Estado mexicano la cual no agradezco. Luego, en la campaña electoral que acabamos de vivir en el país, el hoy presidente electo y candidato ganador se refirió que había una sociedad civil fifí, que es como un término despectivo de sociedad civil que pues se mueve en círculos de influencia o tiene presencia en medios de comunicación, y también era un dardo envenenado para el trabajo que estamos haciendo, a veces para los puentes que tratamos de construir con organizaciones de base, con organizaciones de derechos humanos, como tratar de distinguir y jerarquizar sobre qué sociedad civil el nuevo gobierno mexicano iba a estar más cerca y más abierto y dispuesto a colaborar. Pero bueno, pues es el contexto político en el que nos toca trabajar, hay mucho por hacer, hay evidencia de que se puede lograr mucho trabajando con sociedad civil y lo vamos a seguir haciendo, pero desgraciadamente sí hay costos asociados al hecho de que sociedad civil se vuelva un actor político. Un llamado de atención, evidentemente, porque, como bien lo has dicho, la corrupción mata y miles de periodistas mexicanos, colombianos, son asesinados por iniciar procesos investigativos con respecto a narcotráfico, etcétera, etcétera. Has dicho algo importante en relación a la competitividad y la corrupción. Yo quisiera preguntar a Marisol, que está en el tema de gobernanza, esta dinámica compleja entre, por un lado, emplazar proyectos y programas que impulsen la competitividad económica de un país. ¿En qué tanto los temas de poca transparencia, los temas de corrupción, son una gran limitante para potenciar la competitividad? Gracias. Gracias por la invitación. Para responder a tu pregunta, quisiera comenzar por decir que la cooperación del lado de los Estados Unidos por USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo, tenemos una larga historia de apoyar y impulsar la sociedad civil a través del mundo. Yo comencé soy funcionaria estadounidense, pero comencé primero en el sector educativo, a donde mucho del trabajo que hacía y apoyaba USAID tenía que ver con miembros de la comunidad, los padres, y la vigilancia, digamos, ciudadana, ¿no? Y la participación ciudadana y comunitaria en las clases, en las escuelas, para impulsar la calidad, un servicio de calidad. En Perú, lo que vemos de modo más general, tenemos una evolución de esta cooperación que comenzó con los programas de seguridad alimentarias, ¿no? Y que era en realidad un inicio cuando Perú comenzaba el regreso a la democracia en los años 80, y vimos en realidad comités de gestión, programas sociales, y el enfoque era muy asistencial, ¿no? A través de los años 2000, con la ley de descentralización, había una necesidad para también capacitar los grupos de sociedad civil para la participación en decisiones públicas, de presupuesto, la participación y planes de desarrollo concertado. Entonces vemos que de un enfoque participativo de sobrevivencia nos movimos a apoyar la democracia participativa. Un punto importante aquí, y tenemos a alguien aquí también que va a hablar un poco más, pero la mesa de concertación de lucha contra la pobreza se estableció y vimos ahí muchas comisiones también sectorales que comenzaron a desarrollarse, y también este tema de inclusión social. Luego, moviéndonos ya a 2000 hasta ahora, hay toda esta atención sobre la transparencia. Y creo que en vez de impulsar un tipo de competición o competitividad entre la sociedad civil de manera negativa, creo que la idea ha sido más de apoyar la formación de redes, de reforzar los enlaces, los vínculos, aunque diferentes de nosotros, como cuando vemos la sociedad civil, es todo un rompecabezas, ¿no? Y cada uno tiene su lugar, su emplazo, pero si uno hace como un zoom out, puede ver el big picture.
Quería decir que de esta evolución seguimos evolucionando en USAID. No sé si han oído, pero ahora estamos usando esta terminología que capta la visión hacia el futuro, que es Journey to Self-Reliance, o sea, el camino o el viaje hasta la autosuficiencia. En realidad, ese tema se aplica más a países que están como vigilando y tratando de moverse y graduarse, digamos, de una situación de pobreza extrema, la cual, aunque hay brechas que persisten aquí en Perú, no es realmente de esa misma categoría. Entonces, lo que estamos haciendo es mover de asistir solamente y ser más socios con la sociedad civil, con diferentes partners, diferentes socios, y el apoyo es para promover la ciudadanía, el empoderamiento, no solamente de las comunidades, pero también de individuos, y que cada uno sea agente de su propio desarrollo. En particular, y esto se vincula mucho con el evento en estos mismos días, con la Contraloría, la Escuela de Contraloría contra modelos de integridad, ¿no? Y un modelo que la OCDE está proponiendo es este de Whole Society Approach, ¿no? Que es toda la sociedad, no es solamente el sector público y la integridad pública, pero también el sector privado. Y cuando hablamos de sociedad civil, obviamente también hablamos de periodismo, de investigación, pero también el individuo y este tema de éticas. Me hace pensar también al experimento, la experiencia que tuvo el psicólogo austriaco Walter Mischel, el experimento de Kid Marshmallow Test, ¿no? Era el test del caramelo o la prueba de la golosina. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se vincula todo esto con el test de la golosina? Es esta cuestión de incentivos, ¿no? O sea, cuando hablamos de la anticorrupción o la integridad, lo que vimos en los resultados de esta prueba era la capacidad de diferentes niños que pueden aplazar la recompensa, ¿no? O la gratificación inmediata. Entonces, hay muchas preguntas que se destacan de eso. ¿Por qué? ¿Por qué algunos pudieron esperar más que otros? Es una cuestión de ética, es una cuestión de valores, es una cuestión de competitividad, es una cuestión de disciplina. Y yo me hago esta pregunta, ¿cuál es el marshmallow? ¿Cuál es el malvavisco aquí? ¿Es un servicio público más eficaz? ¿Son obras públicas de calidad? ¿Es un sector público más efectivo y eficiente? ¿Es el país, aquí en este caso un país peruano que quiere acceder a la OCDE? ¿Cuál es el marshmallow? y cómo vencemos nosotros y cómo manejamos esta tensión que se crea, este conflicto entre la gratificación inmediata y también ver el largo plazo. Entonces, para nosotros vemos que continuamos a apoyar esta idea de veeduría ciudadana. En el tema central de gobernanza estamos trabajando actualmente, como estás preguntando también sobre casos prácticos, trabajando con la Contraloría y la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios para apoyar las veedurías ciudadanas en la reconstrucción. También vemos veedurías forestales en temas de tala ilegal en la Amazonía y muchas otras actividades que tienen que ver con transparencia. Gracias. Me parece muy subyugante lo que acabas de decir, quizás menos racionalidad, menos temperamento racional y más temperamento emocional, que es el que de pronto deberíamos poner en los proyectos y en los programas, y quizás los niveles de entendimiento con los diferentes sectores, tanto públicos, privados, empresariales, se pueda volver más fluido, ¿no, verdad? Bien. Ha intercalado un tema interesante que voy a pasárselo a Javier García Moratín, que maneja todo lo que es una red de fundaciones empresariales y que quizás nos pueda dar ejemplos muy prácticos de lo que tú también acabas de ilustrar. Buenos días. El Grupo de Fundaciones y Empresas de Argentina es una organización conformada por 46 fundaciones y empresas comprometidas con el desarrollo sostenible. Desde hace 23 años que viene trabajando el grupo
con la idea de contribuir al desarrollo desde el sector privado, desde la sociedad civil. Y nosotros nos hicimos una pregunta desde el rol que me toca ocupar a mí, con una comisión directiva pujante también, que se propone repensar nuestro rol, y es el de mirarnos a nosotros mismos como organización de segundo grado, como se dice, a estas instituciones que representan a otras entidades que tienen una intervención más directa para llevar adelante su misión, ¿no? Y nos miramos un poco en el ecosistema de organizaciones de esas características en nuestro país, cámaras empresariales, consejos para el desarrollo sostenible, otras organizaciones que nuclean a muchas otras empresas, fundaciones, ONGs. Y muchas de nosotras hacíamos prácticamente lo mismo, es decir, reunirnos para generar networking, comisiones de trabajo, en temas que atienden a los aspectos más sensibles de la sociedad, pero que no obstante lo que terminábamos haciendo era, en el mejor de los casos, sostener alguna publicación de valor, algún grupo de trabajo que pudiera generar entre los participantes de esas comisiones algún valor que pudiera enriquecer a esa persona como funcionario de una institución, que, siendo optimistas, pudiera llevarla al lugar donde trabaja. Pero lo cierto es que cuando nos miramos con total sinceridad, viendo a las instituciones que representamos, con el poder fenomenal, económico, de recursos, actoral que tenemos para la transformación de la sociedad, no podemos permitir que ese sea nuestro rol. Y lo que nos propusimos fue cambiar nuestro rol. Es decir, no limitarnos solo a representar a nuestros socios de modo conservador, cuidándolos, mimándolos, no sea que dejen de pagarnos su membresía, sino dónde están los aspectos más sensibles del desarrollo donde necesariamente tenemos que estar, donde el sector privado y la sociedad civil tenemos que encontrar los medios para actuar eficazmente. Y desde ese lugar creemos que el mejor modo de cuidar a nuestros socios es llevarlos allí donde se debe estar. De ese modo, uno de los temas que más se habla y que es políticamente correcto mencionar es el de la articulación público-privada. Quizás en nuestro país hoy hay un contexto favorable al vínculo con el gobierno, con la autoridad del Estado. Bueno, ¿y qué pasa en las ciudades del interior del país? ¿Qué pasa en las pequeñas poblaciones? Nos propusimos desarrollar un modelo en donde invitemos a nuestros socios a liderar, si es que ellos tienen una presencia territorial relevante en ese contexto, con una primera reflexión. Si somos un actor relevante en el contexto en donde actuamos, no podemos no estar presente en los aspectos que hacen al desarrollo. Es decir, no basta ya con pensar que nuestro rol desde el sector privado, en este caso, pueda ser el de crear riqueza o dinamizar la economía, o de generar un negocio de manera responsable, casi como si estuviéramos tildando los aspectos que se esperan de nosotros desde un lugar políticamente correcto. Tenemos que estar allí con las otras organizaciones que también son relevantes, ¿no? Porque si desde ese lugar, como ciudadanos, se espera que no solo votemos de tanto en cuanto y que ese sea nuestro rol en sociedades democráticas, sino que tengamos un rol comprometido. ¿Por qué no la ciudadanía corporativa debiera actuar del mismo modo? Entonces, quizás antes de ver cómo o con qué puedo dar lo mío, debemos decir presente. Primera premisa. Salud. Comenzamos a trabajar en la comisión, en el grupo de afinidad de desarrollo local, empezamos a compartir con nuestros socios esta idea de desarrollo local. E invitar a nuestros socios a ver quién se atrevía a levantar la mano y decir: vamos a nuestra comunidad a interactuar con el gobierno local, con la sociedad civil. ¿Para qué? Y acá otra cosa que me parece que es importante decirlo. Para crear mesas multisectoriales. Tengo ganas de decir no bien fuerte, pero voy a decir un sí tímido. Digo sí tímido porque sí, es una primera instancia. Hay que crear mesas multisectoriales porque primero tenemos que dialogar para entendernos, para generar marcos de confianza. Pero solo para eso, no. Se requiere que contribuyamos al diseño de políticas públicas. Si no contribuimos los actores relevantes de una comunidad al diseño de políticas públicas, toda nuestra acción o nuestra intervención va a ser superficial o va a volar con el paso de los gobiernos. Entonces, diseño de políticas públicas e implementación de proyectos. Y digo implementación de proyectos porque si solo nos limitamos
a un diseño virtuoso de alguna política pública que después queda cajonada en la oficina de la municipalidad, no va a haber ningún impacto directo al bien público. Me permite, Javier, porque tenemos la urgencia de Federico por su agenda. Vamos a seguir conversando, pero le vamos a dar paso a Federico, que justamente va a continuar algo que tú acabas de decir, el tema de la articulación. Creo que en organización ese es un tema clave. Te cedo la palabra. Efectivamente, es un tema clave. Quizás, digamos, dialogando con las cosas que se han planteado, una primera constatación es que estamos hablando de un sistema de actores cuyas relaciones no han sido ni son fáciles. Estamos hablando de Estado, estamos hablando de empresas y estamos hablando de organizaciones ciudadanas, ¿no?, que se ubican en campos de interés que pueden ser convergentes o que pueden ser de tensión y de confrontación. Y entonces lo que tenemos es dos fuerzas que son propias de la vida en sociedad, ¿no es cierto? Podemos tener relaciones predominantemente orientadas por la confrontación o predominantemente orientadas por la cooperación. Y eso además tiene expresiones a las que se han aludido también en las intervenciones anteriores, y las menciono porque son parte del escenario común de nuestros países, ¿no? La tensión entre democracia y autoritarismo, la tensión entre honestidad y corrupción, o transparencia y honestidad y corrupción en la gestión pública, y cómo eso se expresa en otras maneras de relacionarnos sociedad y naturaleza, por ejemplo, ¿no?, que son puntos sobre los cuales pueden haber relaciones de cooperación o de confrontación. Lo que hay en el medio, ¿no?, es poder, dinero, ¿no es cierto?, como bienes, ¿no?, que están en tensión. Y los pongo con transparencia porque creo que el desafío que tenemos es cómo tenemos una cooperación entre actores que representan intereses diferentes. Y eso es la experiencia de la mesa. La experiencia de la mesa no es la de mesa de lucha contra la pobreza, es de la concertación entre actores que tienen roles e intereses diferentes bajo una pregunta clave: si es que podemos ponernos de acuerdo en una manera de desarrollar nuestra sociedad en lo local, en lo regional o en lo nacional, de forma que la preeminencia de la cooperación se traduzca en oportunidades y en bienestar con equidad para el conjunto de la población. Y esos son los elementos fundacionales, digamos, del enfoque de la mesa: un enfoque de derechos, ¿no?, un enfoque de participación, de transparencia, ¿no?, y que hacen de la persona humana, no de la persona jurídica, ¿no es cierto?, el centro de la atención. Y eso supone entonces una mirada multidimensional sobre la persona y sobre la naturaleza de la política pública. Pero hay también en la experiencia de la mesa una manera de entender la política pública, porque todos nuestros países tienen constituciones que declaran el derecho a la vida, a la educación, a la salud para todas las personas, y hay obviamente una distancia entre esos derechos que consagran nuestras constituciones y nuestras leyes y las condiciones concretas de vida de sectores muy importantes de nuestra población. Y entonces una pregunta que fue fundacional en la experiencia de la mesa es: ¿por qué ocurre eso? Y la respuesta sintética es una consigna de sociedad civil hecha suya por el Estado, que es: sin presupuesto no hay derechos. ¿Y por qué digo que es una consigna hecha pública por el Estado? Hay los informes del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, del año 2004, que reconoce que la manera como se gestiona el presupuesto público no contribuye ni en eficacia ni en eficiencia para garantizar los derechos de la población. Esa constatación es clave porque pone algunos puntos claves en la discusión. Primero, la necesidad de cooperar entre los tres actores y por tanto construir objetivos comunes, reconocer que la política de Estado no es la política de gobierno, es más que eso, y que el logro de un nivel de bienestar para la población supone un proceso que tiene que ser sostenido en el tiempo. Yo siempre pregunto a la gente: ¿cuánto tiempo forma, ya que estamos en esta universidad, formar un economista? Y la gente me dice 4, 5, 6 años, lo que dura la carrera. Yo les digo que no. O sea, esa persona para llegar a la universidad tuvo que haber tenido una buena secundaria, una buena educación inicial, un hogar afectuoso. O sea,
es todo un proceso de vida y si no tenemos políticas públicas que sean capaces de responder en cada etapa de la vida a las necesidades de la gente, no vamos a tener las condiciones. Y esos han sido elementos claves en la manera de entender la política y de poner los temas en la agenda. Puntos claves entonces que han entrado a la agenda de la mesa y que son parte de la política peruana hoy día. Primer punto, acceso a la información pública. Hoy día probablemente en todos nuestros países nos parece de sentido común poder mirar el presupuesto. Bueno, hace 18 años eso no era sentido común en este país, no había nada más secreto que la información pública. Y entonces hacer pública la información ha sido antes un desafío y lo vuelve a hacer ahora y es una condición necesaria para hacer eficaces en una lucha contra la corrupción. Y en torno a eso entonces uno empieza a mirar cómo se asignan los recursos. ¿Qué está pasando con los recursos públicos? Resulta, no tenemos un clasificador de gasto para garantizar asignación de recursos para proteger derechos básicos. Y eso introduce una modificación en la lógica de formulación del presupuesto, que es la del presupuesto por resultados. Se identifican qué actividades son claves, cómo pones eso en el presupuesto y cómo generas un mecanismo de lo que nosotros en la mesa llamamos seguimiento concertado. ¿Por qué? Porque operamos sobre un sistema de objetivos que son compartidos. Ahora, en un país heterogéneo como el Perú, una solución que es pertinente, válida, útil para Lima, no significa, ¿no?, una solución adecuada para Puno, ¿no?, con poblaciones a 3.800 o 4.000 metros de altura, o para Loreto, ¿no? Aquí estamos en el desierto, allá tienen lluvias inmensas. Entonces, tienes que tener respuestas para cada escenario. Y eso se traduce en cosas que ya se han mencionado ahora, como los planes de desarrollo concertados o el presupuesto participativo. Modificaciones introducidas al marco legal peruano. Perú tiene una constitución que viene del 93, o sea, de un escenario esencialmente autoritario, que ha tenido, desde mi punto de vista, dos reformas sustantivas. Una, la prohibición de la reelección presidencial, y la segunda, un régimen de descentralización que incluye plan de desarrollo concertado y presupuesto participativo, ¿no?, como elementos de gestión. Esos elementos se validaron en la mesa de concertación antes de que se formalicen en política pública. Y en esa línea hemos venido construyendo mecanismos de relación. Ahora, y eso es lo que motiva mi salida, es que estamos en plena campaña electoral y como lo hemos hecho desde la creación de la mesa es construir acuerdos políticos entre los partidos políticos, los funcionarios públicos, que buscamos que haya una institucionalidad pública de carrera, ¿no es cierto?, y las organizaciones de la sociedad civil. A veces se logran muchos acuerdos y a veces muy pocos. Presento un caso, una región compleja del país, que es la región de Madre de Dios, ¿no? No en este proceso electoral, sino dos procesos anteriores, ¿no?, el único acuerdo que se adoptó, ¿no?, nosotros hemos decidido que como mesa no hacemos debates, ¿no?, sino que hacemos, ¿no?, concertación. El debate siempre genera tensiones entre las partes, ¿no? Pero el único acuerdo que se adoptó en esa mesa, en esa región entre los candidatos políticos era que hubiera debate. Y la única institución que aceptaron que moderara el debate fue la mesa de concertación. Entonces, como decimos a veces, no, del lobo un pelo. Si el único punto de acuerdo en ese momento era que moderáramos el debate, a pesar de que estábamos en contra de los debates, tomamos ese desafío. Madre de Dios logró en su proceso posterior un acuerdo de gobernabilidad y así como esa, todas las regiones del país tienen acuerdos de gobernabilidad. Cada acuerdo va acompañado de un proceso de seguimiento y ese proceso de seguimiento genera análisis, recomendaciones, temas de la agenda pública de hoy día: anemia, desnutrición crónica, embarazo adolescente, transparencia en la información pública, calidad de la inversión pública han sido y son objeto de discusión, de reflexión y de propuesta. Esa es la clave del asunto, con mecanismos permanentes de seguimiento en lo nacional, en lo regional y en lo local. Disculpen que hable tan rápido, pero hay un acuerdo que se está firmando que debe ser el último, ¿no?, de los acuerdos de gobernabilidad. Espero, este es un proceso electoral bastante complicado, es una mezcla de campaña fría en contexto caliente. Entonces, de verdad estamos acompañando ese proceso y pido las disculpas del caso. Cuando se programó esta actividad, digamos, ya no había cómo, ¿no? Bueno, pues desde la mesa, disculpas aceptadas y creo que también de parte del público el deber llama, así es que muchísimas gracias por tu exposición. Gracias a ustedes. Federico ha adelantado dos
ideas muy importantes. Desde la perspectiva de quienes no somos peruanos y miramos y venimos viendo el Perú en los últimos años, vemos que hay una continuidad en las políticas de Estado. Y él ha hecho una diferenciación importante entre lo que es una política de Estado y una política de gobierno. Y las políticas de Estado son, cuando tienen continuidad, las que dan estabilidad. Entonces mi pregunta a Fernando, que ha sido un ministro de Salud, que dirige esta red, ¿cómo tú ves o cómo valoras y cómo se ha traducido aquí en el Perú esta diferenciación entre lo que es una política de Estado y una política de gobierno? Ha habido momentos en que sí se ha distinguido que una política de gobierno es algo muy limitado, dura lo que dura un gobierno y a veces dura lo que dura un ministro, o ahora tendríamos que decir un presidente, ¿no? En fin. Pero en otros momentos ha habido visión de que hay políticas de Estado de largo plazo. Por ejemplo, en el caso del sector salud, el tema de la promoción de la salud, la prevención de riesgos, el cuidado integral de la salud por todos y para todos, que se definió en Alma Ata hace 40 años y justo en estos días es su aniversario, fue algo que se implementa y trasciende varios gobiernos, pero siempre termina siendo frágil, porque lo mellaron hace relativamente poco tiempo, pero ahí está, tratando de recuperarse. Entonces, hay claridad en saber de que se necesitan políticas que sean una especie de utopías que nos jalen en el tiempo, que sean la tendencia que nos reta todos los días para intentar alcanzarlas, porque constituyen lo que realmente es la definición de la verdadera política, el arte de construir consensos buscando el bien común y con estricto respeto a lo que todos piensan. No es fácil. Otro ejemplo de esto bastante bueno en el caso del Perú es el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, me tocó participar, sobre todo en las políticas sociales, se construyó durante 10 meses, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, yendo constantemente a preguntar por consenso. Nada se apoyó o se aprobó por mayoría. Y no solo se construyeron las políticas de Estado proyectadas incluso más allá del bicentenario, sino que se construyeron matrices donde había objetivos, metas, indicadores, pasos intermedios, que están allí, que pocos las conocen, y cuando uno las revisa, dice, oye, pero no hemos avanzado, nos hemos quedado en el tiempo, ¿qué pasó? El gran problema de las políticas de Estado es que como tales son vinculantes. Quien se sucede en el poder debería estar obligado a darles continuidad, y a veces no le gusta y lo deja de lado. Ahí es donde la sociedad civil tiene un rol importante de memoria permanente para recordar a la ciudadanía y también a los gobiernos que las políticas de Estado trascienden en el tiempo y que deben ser respetadas, pero también para reaccionar de manera oportuna cuando el Estado no lo hace. Y un ejemplo muy sencillo. Fue una iniciativa de distintos actores de la cooperación española construir un mecanismo que no existe en otra parte del país, el Consejo de Coordinación de la Cooperación Española en el Perú. Está la embajada, la agencia española, las ONGs, las empresas, los sindicatos, los gobiernos autonómicos, las universidades, todos. Y ha habido 3 momentos en que esa actuación de conjunto con diversos actores han sido importantes. Primero, el terremoto del 2007. 12 horas después de ocurrido el terremoto, y a pesar de un mensaje fatal inicial diciendo, felizmente no ha pasado nada, ya sabemos la cantidad de muertos y de daños que hasta hoy día, 10 años después, todavía permanece. 12 horas después se reúne el Consejo de la Cooperación con información de nuestros aliados, nuestros socios, que son de distinta naturaleza, y sabíamos lo que el Estado peruano tardó casi un mes en darse cuenta de la magnitud del problema. Eso no fue lo más importante. En ese mismo momento nos pusimos de acuerdo. Muy bien, ¿en qué zona actúas tú? Yo aquí. Tú, por acá.
Tú por acá, acá nosotros 2, acá 3. ¿Tú qué haces? Carreteras, puestos de salud, escuelas, canales de regadío. Es decir, fue una experiencia de compartir tareas muy grata y a su vez fue llevar una posición ante el Estado peruano después de esperar un tiempo prudencial diciéndole disculpe, la necesidad de la gente es visible, no podemos esperar, la cooperación va a actuar, le va a informar al Estado peruano qué es lo que hace, pero no podemos estar esperando. A colación de eso, una época en que lamentablemente, vuelvo a decir, por estar vinculados al tema de defensa de derechos humanos frente a actividades extractivas que no respetaban del todo el derecho de las comunidades, pues nada, fuimos objeto de una campaña de casi persecución que no encontró nada, porque más fiscalizados nadie, que nosotros nadie. Y tengo que reconocer que todos los actores del Consejo unánimemente expresaron a través del señor embajador y de los embajadores de la Unión Europea ante el Estado peruano que esto no estaba bien. Y lo último, la desgracia del año pasado, las inundaciones en el norte, donde nuevamente reacciona el Consejo, todos los actores, para de alguna manera organizar una respuesta de emergencia y de recuperación post inundaciones en el norte del país. Ahí son espacios donde nos unimos, discrepamos en otros, tenemos discrepancias, pero también conocemos lo que es la unidad para responder a las necesidades de la gente. Gracias. Federico introdujo otra idea importante que es el de transacción. Juan, en una sociedad que vive el conflicto, que permanentemente está en lo que podría ser el borderline de la sociedad y de la política, en fin, ¿cómo miras los procesos transaccionales, los procesos de negociación? ¿Cómo los has librado en tu iniciativa? Sí, creo que un poco nuestro rol frente al Estado es una especie como de disrupción cívica. Hay un libro que me gustó mucho que se llama Disruptive Organizations, de los fundadores de Singularity University en Estados Unidos, que oficialmente no están reconocidos como universidad porque es tan innovador que cambian su plan de estudios cada 6 meses, cada año, y las normas del estado de California exigen que haya cierta continuidad en los planes de estudio. Entonces se llaman universidad, pero su ciclo de innovación es tan acelerado que oficialmente no se pueden llamar universidad. Y lo que dice una de las ideas fuerza del libro es que las organizaciones muy grandes difícilmente tienen capacidad de, no sé cómo decirlo en buen español, como de causarse disrupción a sí mismas. Que las organizaciones grandes lo que buscan es preservarse a sí mismas. Y narra hay una historia que me parece muy elocuente, de que no sé si había aquí en Perú la empresa esta de Blockbuster, de renta de DVDs y de renta de videocassettes para los que no estaban, los que somos del siglo XX. Sí. Y en el año 2000 llegó un par de empresarios y les dijeron, oigan, pues miren, tenemos una empresa que es un poco la competencia de ustedes, tenemos un modelo distinto, mandamos por correos DVDs y pues queremos ver si les interesa comprarnos. Somos una empresa mucho más chiquita, pero pues nos interesa crecer, nos interesa tener financiamiento. Ustedes, Blockbuster, son los grandotes. Bueno, la empresa chiquita es Netflix, la empresa grandota era Blockbuster. Y Blockbuster decide no comprar Netflix porque dijeron, no, pues esto es lo que quieren, es quedarse con nuestro negocio. Efectivamente, el pececito grande creció y se acabó comiendo al pez chiquito. Entonces, pues nuestra aspiración no es suplantar al Estado, como decía Fernando, o sea, el Estado tiene que garantizar derechos, pero la sociedad civil sí puede innovar en la manera en cómo se hacen las cosas
en un entorno en el que el Estado es blockbuster y es adverso a la innovación, porque hay muchas capas en el proceso de decisión. Hay ciclos políticos, hay ciclos ministeriales que tienen otra visión de las cosas. Hoy justamente se celebra un año del terremoto en México y nosotros participamos con el sector privado en un fideicomiso que decidió innovar en una cosa. Se usó una aplicación creada por una pequeña startup mexicana que esta aplicación tú le das permiso de que entre a tu cuenta de banco y la aplicación te genera de forma transparente, como una especie de Twitter feed, de todos los movimientos que ocurren en esa cuenta de banco, el dinero que entra, el dinero que sale, y el dinero que sale te lo asocia a otra cuenta de banco o a una factura de algún proveedor. Quienes los chavos que crearon esto lo hicieron para los que vivimos en un condominio, pues sabemos muy bien que pues de repente la del 4 no paga sus mensualidades y hay que pagar el mantenimiento del elevador y jergas para trapear la escalera. Entonces lo hicieron esto de tal manera que en un condominio te pudieras enterar de los gastos que ingresan y de los que salen. Pero puede ser un condominio, puede ser una escuela pública, puede ser una obra de infraestructura o puede ser un fideicomiso para la reconstrucción. Entonces, pedimos que el dinero del sector privado, en el fideicomiso se llama Fuerza México, utilizara esta aplicación. Si ustedes se meten, está la página, lo presentamos hace unos meses y alguien de la prensa le preguntó a la directora del fideicomiso, oye, ¿cuánto dinero hay? Y me encantó la respuesta. Dijo, en este momento no lo sé porque no sé cuánto haya entrado en las últimas 2 horas, pero vamos a entrar a la página de internet y vemos cuánto hay. Y está todo ahí y puedes ver si se gastó en cemento, georreferenciado, y desgraciadamente comparas lo que hicimos, fuimos varias organizaciones, y lo que hizo esta aplicación Paybook con lo que hizo el Estado mexicano. Y pues lo del Estado es un desastre. Dicen que ya se arregló una escuela y la escuela, los niños siguen estudiando en canchas de fútbol, que la clínica ya está funcionando y funciona al 50%. Entonces, a la hora que comparas, pues sí generas una incomodidad de parte del Estado. Y al mismo tiempo un parámetro de cómo se podrían hacer las cosas. Para nosotros es más fácil, no tenemos tantas consideraciones, no menosprecio el servicio público, es de una complejidad que me cuesta imaginar, pero como me cuesta imaginarla, veo las cosas más simples y en esa simplicidad puedes poner parámetros de exigencia, parámetros de rendición de cuentas, que la próxima vez que el Estado mexicano tenga que hacer un fideicomiso para atención de desastres, supongo que sus parámetros van a ser muy distintos por lo que ya establecimos gracias a estos criterios de innovación, de disrupción, que son mucho más fáciles en el entorno de sociedad civil que en el entorno de una estructura de Estado o de gobierno, ¿no? Muy claro. Marisol, ha hablado Juan de algo también importante que es la innovación. A la hora, USAID, a la hora de calificar, a la hora de seleccionar programas y proyectos que auspicia, ¿cuáles son los criterios fundamentales, partiendo del tema innovación, creatividad, que ustedes valoran como indicadores importantes para calificar estos proyectos? Sí, bueno, como bien saben, también tenemos licitaciones para o sea, ser transparentes, abiertos, en el sentido de que una oportunidad no está solamente abierta para un grupo o un individual. Entonces, creo que nos hemos movido más en práctica. Yo creo que al principio siempre ha estado ahí, de poder ser socios y co-crear con los diferentes stakeholders, pero en la realidad no ha sido así. Y creo que un buen ejemplo es esta idea de government-to-government agreements, ¿no?
que además de diferentes organizaciones públicas, ONGs o para for profit, hemos también comenzado en los últimos años también a abrir para también tener convenios de un gobierno con el gobierno estadounidense, con otras entidades gubernamentales. Puede ser a diferentes niveles. En Perú hemos tenido, por ejemplo, convenios con San Martín y Ucayali para razones de un proyecto que teníamos juntos, se llama Amazonía Lee, que se enfocaba sobre la lectura. Pero lo que hemos visto con la experiencia es que cuando calificamos hay que siempre hacer un risk assessment, ¿no? Para ver cuál es el riesgo, porque claro, esto es, al fin de todo, es el dinero de los que pagan los taxes, ¿no? Claro. Entonces, incluso yo. Entonces, lo que comenzamos a ver al inicio, que al principio, o sea, lo que queríamos era muy valioso, tenía mucha nobleza de querer decir, ok, vamos a través de los sistemas de los países donde trabajamos, vamos a darle la confianza a esos sistemas y trabajar a ellos. Hay un nivel de riesgo alto, mediano, moderado, mínimo, y en realidad comenzamos a poner criterios que eran más hacia nuestros sistemas, ¿no? Para asegurarnos que había un tracking, un monitoreo muy riguroso, y que en realidad al tratar de evitar de tener sistemas paralelos, teníamos sistemas paralelos. Pero creo que con el tiempo y esos aprendizajes no creo que hemos limitado el nivel de miedo al riesgo, pero creo que hemos comenzado a comprender mejor cómo ser socios de manera más práctica, escoger también, limitar o poner parámetros sobre lo que queremos cumplir y qué se puede cumplir con ese tipo de financiamiento. Pero con lo que tiene que ver con la sociedad civil, yo creo que los criterios para nosotros en realidad se unen más y más, y esto creo que es más, no solamente talking, pero también walking, que es seguir las prioridades del país, ¿no? Porque siempre hemos acompañado, asistido, pero creo que con la nueva estrategia de este camino, o sea, hay varios caminos, pero hay un camino a self-reliance, y entonces ese, en el caso de Perú, creo que se está definiendo hasta hoy todavía, ¿no? Cómo luchamos contra la corrupción, y creo que hemos tenido una discusión interesante en la misión aquí, porque hemos hablado, ¿qué se mide? ¿Se mide la lucha o se mide el logro de la integridad? ¿No? Entonces, eso también es algo que no tenemos la respuesta, sorry, no tenemos la clave final. Hay muchos insumos, hay muchas maneras de medir, pero una ciertamente es que en esta idea de esta ponencia, que es la sociedad civil organizada, ¿no? Porque muchas veces es desorganizada, y a veces la desorganización no es necesariamente algo negativo, pero también para tener una sociedad civil organizada, lo que creemos apoyar es una participación ciudadana, un compromiso, el involucramiento y la acción, finalmente la acción. O sea, no solamente unirnos para compartir información, pero en todo el espectro de la colaboración, de la cooperación entre los diferentes grupos, de ver qué queremos lograr y encontrar espacios comunes que a lo mejor no son tan vastos como quisiéramos en la ideología, pero que son muy prácticos. Entonces, como como mencioné antes, por ejemplo, en términos de actividades ilícitas, tenemos muchas actividades para el desarrollo alternativo que tienen que ver con telecentros, con cómo los diferentes grupos planifican. Cuando hablamos de esos conflictos sociales, también cuáles son los planes de vida y quiénes son involucrados, cuál es el papel de los jóvenes. Como hablé antes también de la veeduría forestal, y también para el tema de trata de personas. Hay veedurías para trata de personas. Y actualmente nuestro socio para las veedurías ciudadanas para reconstrucción es el Observatorio de Integridad, que creo también es un espacio que tenemos que continuar a no solamente observar y apoyar, pero es algo no nuevo como en la ideología, pero nuevo en cómo en realidad va todo eso a funcionar. Bueno, para estar a tono con tu Spanish English, thank you so much. Thank you. Javier, escalar es algo importante. En Argentina hay 2, 3 redes
la posibilidad de interlocutar con lo público y lograr un impacto más general, más universal. Supone fortalecer redes paraguas que puedan tener quizá una mayor capacidad de interlocutar con los públicos. ¿Cómo ves esta tendencia en Argentina de irse uniendo las distintas redes? Esa, Paul, es una gran oportunidad que estamos descubriendo en nuestro país. Puntualmente estamos con un proyecto sostenido financieramente por la Unión Europea, en donde estamos generando una mesa común de redes, 6 redes con una representatividad de hasta casi 700 organizaciones territoriales, la mayoría de ellas, que nos estamos poniendo de acuerdo para lograr proyectos de incidencia en políticas públicas, de articulación público-privada y de lograr resultados sensibles a partir de nuestras acciones, ¿no? Hoy estamos con jornadas regionales en distintos lugares del país para promover el trabajo cooperativo y en red y muy contentos con esos resultados que vamos logrando después de traccionar todas estas cuestiones que un poco han sido atravesadas por nuestras exposiciones, que tienen que ver con los valores un poco, ¿no? De la confianza, del respeto. Y acá yo quería hacer una breve reflexión para volver después sobre esto que tú has pedido con mucha fuerza, que son los resultados concretos, el impacto, la acción, y que me parece que a veces cuando pensamos tanto en innovación, casi como un significante que nos es impuesto, todo lo que hagamos tiene que ser innovador, miramos tanto el punto de llegada que a veces perdemos de vista el punto de partida. Y yo creo que a veces para una innovación con impacto, para que sea eficaz, tenemos que remover los cimientos. Y en eso yo quiero compartir esta idea de que, como estuvimos conversando sobre esto, ¿por qué nos damos para las relaciones interpersonales, o al menos las buscamos, los valores de la confianza, el respeto, la fidelidad, la solidaridad, la cooperación, y naturalizamos acríticamente que en el universo del trabajo, de los negocios, en el mundo de las instituciones, muchas veces lo que prima es la competencia individualista y la fragmentación? Y quiero decirlo porque no quiero que esto parezca una mera reflexión moral en el mundo de las ideas etéreas. Creo que es una base tan sólida para repensar nuestras instituciones en pos de un nuevo humanismo, de hacer más humanas nuestras instituciones. Porque si no, vivimos en una esquizofrenia, en donde tenemos identidades múltiples en nuestra vida de relaciones interpersonales y otra en nuestra vida institucional. Y quiero traer esta reflexión. Y Federico hacía una analogía entre la persona humana y la persona jurídica también, sobre la cual quiero mencionar algo muy breve. Quizás podemos llegar a un acuerdo de que la persona humana se realiza a sí misma, logra llegar a ser quien estaba llamada a ser, no cuando acapara o acumula para sí, no cuando hace un culto al yo, o cuando se llena de dinero, o cuando solo genera poder para su propia persona, sino cuando se da, cuando pone sus dones al servicio, cuando se encuentra con el otro. Entonces me pregunto si esto, y en el mundo de la sociedad civil, es un acuerdo que rápidamente llegamos. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar para las personas jurídicas estos mismos valores que nos damos las personas humanas? Y no debiera ser así, y entonces a mí me gustaría pensar esto de que no hay vocación genuina que no se traduzca en un bien tangible para otro. No hay vocación genuina que no se traduzca en un bien tangible para otro. Y esto, que podemos entender lo que la vocación en última instancia es vocación de servicio, ¿qué ocurre con el propósito institucional? Necesariamente tiene que aportar un bien tangible a alguien más. Y aquí, si bien el Grupo de Fundaciones y Empresas es una institución de la sociedad civil, sin fines de lucro, representamos a un montón de empresas. Y este es el mensaje que queremos traer para la empresa, contribuyendo a una sociedad civil organizada, también empoderándola, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a un aporte de valor? Y creo que la vocación personal y el propósito institucional deben estar presentes en todas las acciones que proponemos. Tengo un par de iniciativas concretas que me gustaría contar, si vos me lo permitís. Además de la articulación público-privada para el desarrollo, en donde por supuesto que tenemos que trabajar la confianza con los alcaldes, los intendentes, que las empresas, sin descuidar sus intereses particulares, porque por supuesto uno no pretende que la empresa
se acerque a un proyecto de articulación público-privada como si fuera una ONG. Por supuesto que va a querer aportar desde su interés y es legítimo que así sea. Entonces, que una empresa de energía quiera contribuir a una ciudad en donde está inserta con energías renovables, bienvenido, porque es su core. Y así, el relevamiento de los intereses de cada uno de los actores me parece que puede contribuir a un matching de ideas y proyectos a impulsar iniciativas conjuntas. En eso estamos trabajando ya en varias ciudades, porque esto no es meramente lucubrativo, sino que hemos logrado ese trabajo que obviamente requiere de mucho esfuerzo todavía por delante, pero hoy lo estamos haciendo en varias ciudades de la Argentina con resultados muy concretos. Y otro de los proyectos que sí quería compartir tiene que ver con repensar los negocios. Y así como decíamos que independientemente del desarrollo que hagamos, productos, servicios, bienes, aquello que produzcamos, sea desde los negocios, desde la sociedad civil, como necesariamente tiene que aportar a un bien común, a un bien mayor que la propia acumulación o acaparamiento o bien egoísta, no deberíamos pensar que pueda haber rentabilidad sin sustentabilidad o que puedan pensarse iniciativas rentables que no sean sustentables. Estos son mensajes que quería compartir como valores que debiéramos ir incorporando, ¿no? Y en este sentido, claro, para cómo pasar de este mensaje declamativo a la acción, hoy estamos impulsando una mesa de negocios inclusivos en la agroindustria. En la Argentina ocurre que los pequeños productores, los chacareros, han sido desplazados o han visto, digamos, se han ido corriendo de las regiones más fértiles, más productivas de la Argentina, y esto es muy malo para el desarrollo sustentable, no solo del ámbito rural, sino del ámbito urbano también. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos desde el mundo de la agroindustria, semilleras, cerealeras, proveedores de insumos, es, si yo estoy inserto en el ámbito rural, ¿alcanza con que colabore con una escuela rural, con la educación agrotécnica? ¿O cuánto mayor bien puedo hacer, incluso desde el mismo negocio, para pensar cómo aquellos pequeños productores empobrecidos pueden acceder a los bienes que yo produzco? Quizás vendiéndolos a un valor más accesible para ellos, acompañándolos en la producción, pensando en nuevas escalas. Bueno, entonces creo que el desafío también, y ahí tenemos una mesa de agroindustria para negocios inclusivos, en donde invitamos a las empresas de esta actividad a construir negocios que sean rentables, pero que también sean sustentables y cuyo fin sea la integración de estos pequeños productores en cadenas de valor más amplias. Termino con esta frase, que es: o contribuimos al bien público o no hay contribución alguna. Sector privado, sociedad civil, el Estado, estamos llamados a contribuir porque ese es el fin que perseguimos como personas, que es darnos, aportar valor a la sociedad. Persona humana y persona jurídica, no podemos dejar de aportar valor, pues es nuestra vocación, es nuestro propósito. Muchas gracias. Vamos a terminar con una pregunta a Juan, porque me ronda mucho este momento como inquietud. En una sociedad que tiene grandes niveles de inseguridad, producto del narcotráfico, del microtráfico, etcétera, etcétera. Se han dado múltiples respuestas de parte de la sociedad civil, algunas incluso distorsionadas, que son autodefensas, ¿no, verdad?, de pobladores, en vecindarios, para frenar todos los asesinatos y la delincuencia. Una inseguridad que llega a lo cotidiano, y ahí está la pregunta: ¿cuál es el efecto que genera en la desconexión social? ¿Qué tan difícil es lograr volver a generar cohesión en ámbitos de tanta inseguridad? Es una pregunta dolorosa y esperanzadora. Cuando un individuo, cuando una persona en tu círculo más íntimo te falta la confianza, comete un abuso de confianza, ¿cuánto te tardas en recuperarle la confianza? Cuando un entorno social te quita la seguridad, te está quitando la confianza en ese entorno social. Entonces,
toma tiempo cambiar el entorno y toma tiempo cambiar la percepción. Pero desgraciadamente, afortunadamente, en la semilla de preocupación también está la semilla de esperanza. Y lo veo en el caso de Monterrey, la ciudad más industrializada de México al norte, un centro muy dinámico de negocios que en el año 2010-2011 sufrió una crisis brutal de violencia. ¿Qué sucedió ahí? Un poco el espíritu de la reunión que hoy nos convoca. Sector privado, academia, sector social, se pusieron de acuerdo y se pusieron a presionar al gobierno estatal y al gobierno federal, que eran de distinto partido político. No había buena comunicación. De esa falta de coordinación entre niveles de gobierno, por ahí el crimen organizado aprovechó la descoordinación. Entonces, con presión social, con presión del sector privado, con estrategia académica, se hace una política de seguridad donde las empresas ponían a sus directores de recursos humanos a diseñar los perfiles de la carrera policial para el estado de Nuevo León, donde está Monterrey. Y se crea la mejor fuerza policial en México a nivel estatal. Y en 3 años se le logra dar la vuelta al tema de la inseguridad. Desgraciadamente el nuevo gobernador, como ya no fue, como dicen, no fue en mi año y no es nada sobre lo que yo tenga que presumir, le está restando presupuesto a esta fuerza policial. Pero la posibilidad de trabajo conjunto entre actores sociales y actores del Estado le dio a Monterrey, pues le recuperó la esperanza, le recuperó el dinamismo y lograron cambiar la página en el tema de inseguridad. Aquí la preocupación sobre el contexto mexicano es que Monterrey es un garbanzo de a libra, no sé si exista la expresión aquí en Perú, es una excepción geográfica en México, es una excepción demográfica, social, con un sector privado muy fuerte, con muchas universidades, Acapulco no es Monterrey, Michoacán no tiene un Monterrey. ¿Qué vamos a hacer en las otras regiones de México donde hay crisis de violencia y no hay un sector privado, no hay un sector social con el mismo músculo de Monterrey? ¿Qué tan replicable es la experiencia en otras partes del país, donde a veces, pues como decías tú exactamente, los representantes de la sociedad civil pues son unas guardias privadas, organizadas en torno a una crisis, pero pues sin formación, sin vocación y probablemente sin mucha claridad de lo que representa el Estado de Derecho? Y pues más que respondiendo con certeza, respondo compartiéndoles mis dudas y preocupaciones. Muy bien, muchas gracias. Como comprenderán, ante este panel tan inteligente, sobra que yo pueda hacer unas conclusiones. Cada uno ha sido bastante concreto y explícito, y no nos queda más que agradecer a cada uno de ellos y aplaudirlos como se debe por sus excelentes exposiciones.